Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de Job, del libro de Job. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos, Padre bueno, manda sobre nosotros el don del Espíritu Santo prometido, que venga y nos capacite a poder entender la palabra de Dios y hacer la vida en nosotros, y así poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, nos quedamos la semana pasada en Job respondiendo a las acusaciones de sus tres amigos. Yo creo que más o menos todos nosotros, no tres, a lo mejor tenemos menos, tenemos algún amigo como los amigos de Job, que los consuelos que dan son terribles, o sea, que son los propios de ahora, de esta época. Estos capítulos, el capítulo del 6 al 7, recuérdense que dijimos que yo en este caso los animo a estudiar, a leer en esta semana estos capítulos, porque no los vamos a leer. Le expliqué desde que comenzamos esta parte de los discursos, que eran discursos filosóficos, teológicos largos, que según mi experiencia con ustedes se iban a hacer tediosos. Así que pues yo prefería hacer una especie de resumen de introducción y que ustedes pues lean estos discursos. Si tienen alguna duda, por supuesto me lo pueden transmitir a mí y yo con gusto pues me escriben y yo le contesto y les aclaro la duda con muchísimo gusto. Pero estos capítulos larguísimos de 30 y tantos capítulos de discusiones filosóficas, teológicas, vamos a hacer solamente un resumen. Mostrando ahora una gran elocuencia. Como les dije al principio, este libro de Job, dentro del contexto hebreo, dentro de la fonética hebrea, es una maravilla de poema, es un poema hermosísimo de la forma en que está puesto en su idioma pues, original. Nuestro patriarca Job contesta amargamente a sus amigos. Él lo que pide es justicia. Los amigos, ustedes recuerdan la semana pasada, le estaban acusando de que algo tenía que haber hecho malo. El problema que explicamos varias semanas, llegamos explicándolo, el problema de la justicia retributiva, que nosotros pensamos en Dios como en nosotros. Si yo te doy algo si eres bueno y te lo quito si eres malo, como actuamos nosotros. Pero le explicaba que Dios trasciende a pesar de nosotros ser imagen, somos imagen, pero no somos Él. Él nos trasciende. Y aunque nosotros tratamos de entender a Dios haciéndolo semejante a nosotros, Él no es como nosotros. Él es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y esto es lo que pasa con los amigos de Job y con mucha gente, que pues ellos tienen esa mentalidad. Yo también le he tenido, lo confieso, en ciertos momentos, que pensamos que Dios nos da lo que nosotros le damos. Bueno, bueno, malo, sin confiar en su gran misericordia, en su gran comprensión, en la forma en que Jesucristo vino a conocernos a nosotros. Y Job señala que ellos no comprenden su dolor, que sus calamidades, todo lo que él ha vivido, es más grande que sus quejas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Tanta es la aflicción de Job, tanto es lo que le ha sucedido, y en realidad hemos estudiado que le ha sucedido muchísimo, que él desea morir. Siempre tenemos que recordar que esto es un libro sapiensal, por eso no lo estudié entre los profetas. Es un libro que no pretende transmitir una historia real, puede haber sido real, pero eso no es el interés mío en este momento. Puede haber sido real, no puede haber sido real. El problema es que esto es un libro sapiensal, que quiere transmitir una respuesta de por qué existe mal en el mundo y de por qué a la gente buena muchas veces parece que le va mal. No hay duda que Job está desilusionado con sus amigos que los vinieron a consolar, pues no le tratan como un verdadero amigo. Y se lo dice en el capítulo 6, versículo 4 al 30, también te parecen traidores. Él había esperado de estos amigos que se compadecieran de él y lo consolaran, pero ellos son como un cauce de un río que se secó.
alguien que viene en una caravana por el desierto sediento y ve causa de un río y cuando llega ve que no hay absolutamente nada. Job va a utilizar ese símil. La desesperación de este hombre es tan grande que él desearía que Dios acabara con él, porque él nunca pensó en el suicidio. Nuestro patriarca pone en tela de juicio la sinceridad de sus amigos y le dicen en Job 6:15, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Eso para poderlos entender es que muchas veces en estos cauces de ríos que están en el desierto, sobre todo cuando el desierto es de montañas como el de Israel y en algunos lugares del Medio Oriente, bajan unas trombas de agua gigantescas que se llevan todo lo que tienen delante, seres humanos, personas, todo. Pero tal como pasa, se acaba y todo vuelve a quedar totalmente árido. Y esto es lo que le dice Job a esta gente. Job los desafía a que encuentren algo malo en su persona. Y por eso dice en el capítulo 6, 24 al 30, dice, pues si queréis miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no hay iniquidad. Volved ahora a considerarme justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Luego Job reflexiona sobre el destino del hombre, hace una reflexión sobre nuestro destino y se queja contra la injusticia de Dios. En este sentido, él quiere morir, él desea escapar del escrutinio del Omnipotente. Estos hombres han llevado a Job a tal desespero, que es lo que necesitaba era consuelo, lo que vienen a decirle, investiga que algo malo tú hiciste, que por eso algo malo que hiciste se está pasando. Y el pobre Job mira en su vida y no encuentra nada. Y él se hace la pregunta, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Según esta justicia retributiva de los amigos de Dios, de Job, perdón. Job empieza a comprender al decir, en estas reflexiones dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Si he pecado, ¿qué puede hacerte a ti, oh guardián de los hombres? O sea, él es la angustia de este hombre que no sabe qué él ha hecho en su vida. Y dice, Señor, si he pecado, dímelo, pero yo no sé. Y muchas veces muchas veces yo creo que nosotros muchas veces sabemos lo que hacemos. Y muchas veces somos responsables de la consecuencia de nuestro pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. Pero de alguna forma nosotros, en algún momento de nuestra vida, nosotros hemos sentido esto mismo de que siente Job. De decir, Señor, dime qué he hecho mal. Lo más probable es que Él nos los diga y nosotros pensemos que no, que Dios está equivocado. Señor, tú no me entendiste bien. No, eso no fue lo que yo quise. Lo que yo hice no es lo que yo... Nosotros siempre tratamos. Por eso que la iglesia es tan sabia y la Eucaristía, nuestra adoración, comienza con el yo confieso, donde decimos por mi culpa, por mi grandísima culpa. Decimos, no porque fulanito me animó, no porque fulanita me hizo caer, no porque aquí, no. Yo confieso que he pecado de las tres formas, pensamiento, palabra, obra o omisión, de las cuatro formas. Está la omisión también, de las cuatro formas. Yo reconozco que he pecado y que he pecado por mi culpa, no porque nadie. Miren, si nosotros entendiéramos bien las palabras de la Eucaristía, ¿cuánta teología íbamos a aprender? En el yo confieso es un resumen de nuestras faltas y de cómo debemos comportarnos. Ojalá Job hubiera tenido esa oración. Ahora viene el segundo amigo de Job, Bildad. Bildad es el de la tradición, el que representa la tradición, en el buen sentido de la palabra. Y lo vemos en el capítulo 8. El segundo amigo de Job es moralista. Y él emplea la sabiduría de los antiguos, la sabiduría que ha ido acumulando. ¿Sabes? Los orientales acumulan mucha información de sus antepasados y la siguen usando. Por eso, para contestar a Job,
Bildad comienza con una cantidad de citas y de proverbios que eran comunes en el Medio Oriente en esa época. Y él habla con gran dureza, reprendiendo a Job por haber puesto en tela de juicio la justicia de Dios. Vuelvo a decir, Job, cuando pone la justicia de Dios en tela de juicio es porque Job hace examen de conciencia y no encuentra nada. Y está desesperado por saber qué es lo que él ha hecho. No se pudo pensar que podía tener otra causa su situación más que su acción. En nuestros tiempos pudiéramos decir que Bildad es una persona que no anda con contemplaciones, es una persona que va al grano. Para Bildad es este tipo de persona que todo es blanco o negro, no hay término medio. Para él los hombres o son buenos o son malos. No hay una capacidad que sea bueno y se haya corrompido, pero que pueda todavía tener solución y pueda tener redención. Para él, el Todopoderoso, hay abierto una zanja entre los dos. Prospera al limpio y destruye al malo. Muy parecido a lo que hoy predican algunas iglesias pentecostales. Que si tú sigues a Dios y te abres a Dios, claro, de la forma que ellos quieren que tú lo sigas, vas a ser rico, el dinero te va a caer encima, pero si tú coges catarro o tú te enfermas es porque tú no has sido fiel a Dios. Yo tuve una compañera de trabajo, sí, que cada vez que decía, ay, me parece que me va a caer catarro, decía, reprende esa palabra porque todo lo que tú dices recibe y te vas a coger catarro. Y yo decía, pero fulana, así no se puede vivir. Hasta un día que pregunto por fulana, me dice que no vino porque tenía un virus. Ay, mamá, yo digo, esta fue la mía. Cuando ella regresó a los pocos días del trabajo, nosotros teníamos unos partitioners así entre cada cubículo de la persona. Yo me levanté de mi partitioner y le dije, fulana, te enfermaste. Y ella me fue a contestar y yo le dije, y no me digas que dijiste mentira, porque la mentira también es un pecado y ofende a Dios. Pero estoy seguro que me iba a decir que no estaba enferma, que eso lo había dicho y se quedó, no supo qué decirme. Pero estos personajes como Bildad todavía existen. O sea, Bildad le dice que los hijos de Job murieron porque eran pecadores. Y punto, sin saber. Eso lo vemos en Job 8:4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Tan tajante como eso. Así es los consuelos de los amigos de Job. El argumento de Bildad es sencillo. Simplemente, Dios castiga a los malos. Por lo tanto, Job es malo. Y Job está sufriendo por sus pecados. Y le dice, si tú de mañana buscas a Dios y le ruegas al Todopoderoso si fueses limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti Dios y hará próspera la morada de tu justicia. Job 8:5. O sea, aquí delante de Dios todo se vuelve en ser bueno o ser malo, blanco y negro. No hay una consideración mediana que pueda haber otra razón por la cual sucedan las cosas, inclusive la intervención del demonio, que es lo que estamos viendo que pasó aquí y que ellos no entienden. Bildad está seguro de que Dios ni pensar que Dios no aborrece al hombre perfecto y por lo tanto no apoya al maligno. En este caso de Job, Bildad está seguro de que al ser Job un hombre bueno, Dios lo va a restaurar y Dios lo hará que vuelva a reír y que sus labios estarán llenos de júbilo. Eso lo dice en Job 8:25. O sea que le dice, tú estás así porque tú eres malo, pero si tú eres de verdad bueno y arreglas toda la maldad que tú tienes, todo te va a ir bien. Esto es pura doctrina pentecostal en estos días, doctrinas tomadas del Antiguo Testamento, doctrina de la prosperidad y cosas semejantes. Vamos a ver ahora en el capítulo 9 al 10, Job contesta al discurso de Bildad. Por lo dicho ya, por sus dos primeros amigos, por lo que han dicho estos dos personajes, su argumento, Job empieza a creer que Dios le castiga por haber cometido algún pecado que él desconoce totalmente. Hoy en día nosotros sabemos por nuestra teología católica
que para que haya pecado tiene que haber conciencia de pecado. Para que tú cometas un pecado, tú tienes que tener conciencia de que estás cometiendo pecado. Si tú haces algo que la iglesia o el mandato del Señor considera un pecado, pero tú no lo sabes porque nadie te lo ha dicho, no se considera que en ese caso tú cometiste pecado. Porque para pecar uno tiene que tener el deseo de ofender a Dios. Sin embargo, tú haces cualquier cosa que no es pecado, pero tú lo haces pensando que con eso que tú vas a hacer vas a ofender a Dios, y aunque no sean los 10 mandamientos, eso es pecado. La intención de ofender y el conocimiento de ofender o no ofender a Dios. Y Job empieza a creer que Dios lo condena porque algún pecado hizo que no tiene la menor idea. Y dice en capítulo 9:2, dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Que viene la gran pregunta, que todavía faltaba mucho para que él tuviera la respuesta. Nosotros la tenemos. Ahora él habla en términos legales, contender con Dios, o en términos legales, responderle a Dios, llevar la causa de él a Dios, buscar razones para defenderse delante de Dios. Aquí vemos casi todos los términos legales que usan los hebreos, o que usaban los hebreos en cuanto al término de pecado, el término sacrificial en el templo. Yo digo, nosotros tenemos la respuesta, porque él dice, ¿quién lleva mi causa y rebusca mi pecado frente a él? Nosotros tenemos la respuesta, nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, el que conoce las entrañas de Dios y conoce las entrañas mías, el que conoce el corazón de Dios y conoce el corazón mío. Pero al pobre Job le faltaba todavía muchísimo para que llegara el Señor Jesucristo. No estaba ni la ley de Moisés dada todavía en el momento que se sitúa este drama. Así que por eso no podemos juzgar con mucha dureza a Job, pero sí podemos juzgar a Joses, es decir, Jobses modernos. Sí, porque siguen habiendo Jobs todavía que no han entendido la situación. Su pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo puedo ganarle yo un pleito a Dios? ¿Cómo un hombre puede entablar un pleito con Dios? Esa pregunta en ese momento era bien difícil de contestar. La justicia divina señorea sobre todo derecho humano. Además, a Job le parece que ya Dios le condenó. O sea que si Dios lo condenó es porque el pecado ya ha sido cometido. Job ha hecho en estos capítulos un profundo análisis del poder infinito de Dios. Él reflexiona hasta que los cuerpos celestiales han sido hechos por él, las estrellas, la luna, el sol, cosas maravillosas sin número, eso lo vemos en el capítulo 9. Pero Job se siente totalmente incompetente ante Dios. No sabe cómo contestarle, no sabe qué palabras va a usar. Que gracias a Dios nosotros tenemos la oración y tenemos a Jesucristo como nuestro intercesor, nuestro mediador. Por eso que todas nuestras oraciones de la iglesia terminan por Cristo nuestro Señor. O sea que todas las oraciones que hacemos nosotros van al Padre por Cristo nuestro Señor, que es la única vía para llegar a Él. Y en este capítulo 9 Job presenta sus dudas de si eres justo o no. Job plantea que no sabría cómo contestarle a Dios y que él, aunque se justificara, lo iba a condenar su forma de decir, porque cómo él va a hablar con Dios. Él piensa, Dios no es un hombre como yo que soy un hombre, y pensaba ciertamente muy racionalmente. Job desearía tener lo que tenemos nosotros. Job desearía tener un árbitro que ejerciera autoridad sobre Dios y sobre él, que es lo que nosotros tenemos en Jesucristo. Y muchas veces no lo entendemos ni lo comprendemos.
El clamor de Job de tener un árbitro ante Dios y el hombre expresa una gran necesidad de la humanidad que es débil delante del trono de Dios, y nuestro instinto que es pecaminoso. Uno dice, hoy en día se ha perdido el sentido de lo sagrado, pero muchas veces para uno se preguntara cómo puede un hombre, como nosotros, limitados, pecadores, cómo podemos presentarnos delante de un ser que primero tiene todo el poder dados en todo lugar que pueda existir. No hay un centímetro que se escape de su poder. Y aparte de eso es infinitamente santo y perfecto. ¿Cómo presentarnos ante Él? Por eso que tenemos que presentarnos a través de Jesucristo. No tenemos otra. Todo esto, el Señor va a dar la respuesta después, ahí donde viene la enseñanza. Ahora están las reflexiones, hemos visto, de diferentes formas de pensar de aquella época y diferentes formas de pensar ahora, del legalista, de la tradición, o decir tradición que se heredan de los antepasados, culturales más que nada. También religioso, pero en aspectos culturales, no tiene nada que ver con doctrina. Estamos hablando de tradición con T minúscula. Ahora, el próximo capítulo que vamos a ver nosotros juntos va a ser el discurso de Zofar, que va a ser peor que todos los otros dos. El Señor nos ampare de amigos como los amigos de Job. Les digo sinceramente, a mí y a todos ustedes. Eso lo veremos en el próximo capítulo, si el Señor lo permite, esperemos que sí. Les recuerdo, tenemos en nuestro viaje a Jerusalén con el padre Javier Olivera y Rabasi y con el apologista Santiago Alarcón del 7 al 17 de noviembre. Toda la información, absolutamente toda la información está en Peregrinaciones Siloé, con 2 S, peregrinacionessiloé.com. Ahí se hacen clic en el nombre de la peregrinación, le sale el itinerario, los costos, todos. Y se hacen clic en la parte que dice preguntas frecuentes, ahí les salen todas las explicaciones de todas las preguntas que ustedes tengan. Y si no, ahí tienen el email para que ustedes nos contacten y con mucho gusto les contestamos. Como siempre, solamente me queda decirles que se mantengan en la roca. Aquí está la promesa, la real promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.